Bueno, por último vamos a hablar de las asíntotas. Ya vimos cuando hablamos de funciones exponenciales y de funciones logarítmicas que existen asíntotas horizontales y asíntotas verticales. En esta unidad vamos a agregar las asíntotas oblicuas. Vamos a empezar entonces en primer lugar con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales tienen la característica que son una ecuación de la forma x igual a a. Fíjense, en este dibujo, en esta función, yo tengo una función que nunca toca el valor de x igual a 2. ¿Sí? En este caso la asíntota sería de ecuación x igual a 2. Tomemos esta otra función, fíjense que nunca toca el eje, así que la asíntota sería de ecuación x igual a 0. Podemos definir entonces que si yo tengo una función que tiene un dominio A y un codominio B, tal que el valor de A no pertenece al dominio de la función, si se verifica que el límite cuando x tiende a de esa función me da infinito, entonces decimos que en x igual a hay una asíntota. Veámoslo en el gráfico. Lo que estoy diciendo acá, yo digo, si el límite cuando x tiende al 2 me da infinito, quiere decir que la función tiene una asíntota en 2. Vengamos acá. Si el límite cuando x tiende a 0 me da infinito, quiere decir que la función tiene una asíntota en 0. Entonces veamos cómo hacemos para calcular eso. Tenemos un ejemplo. Tengo esta función 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el punto que no pertenece al dominio? El 2. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el límite cuando x tiende a 2. Si yo calculo el límite cuando x tiende a 2, me va a dar 2. Menos 2 es 0. 1 dividido un número muy chiquitito, porque recuerden que es límite, me da infinito. ¿Y qué habíamos dicho recién? Si el límite me da infinito, entonces en x igual a 2 hay una asíntota vertical, ¿sí? Entonces ese es el concepto. Tomo la función, hago el límite cuando x tiende al valor del dominio que no pertenece, ¿sí? Y si me da infinito, hay una asíntota. Si no me da infinito, no hay asíntota. Veamos otro ejemplo. Tomemos esta función. Entonces, esta función hay dos valores que no pertenecen al dominio de la función. Está el 1 y está el menos 1. Por lo tanto, yo tengo que hacer el límite cuando x tiende a 1 y el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función. Bien, comencemos con el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Fíjense que me va a dar, arriba me va a dar 2 sobre 0. 2 sobre 0 va a ser infinito. Vamos a simplificarlo. Fíjense, recuerden que siempre cuando tenemos alguna función que podamos simplificar, vamos a reducirla a la mínima expresión. Entonces, en este caso, como esta es una diferencia de cuadrado, vamos a hacer x más 1 por x menos 1. Fíjense que los x más 1 se van, ¿sí? Y entonces lo que me queda es límite cuando x tiende a 1, me queda 1 arriba y x menos 1 abajo. Eso sí me da infinito porque es 1 sobre 0 y por lo tanto puedo asegurar que hay una asíntota vertical en x igual a 1. Ustedes me podrían haber dicho, bueno, pero eso lo sabía de antes. En realidad no siempre se sabe de antes porque también podría haber dicho, bueno, también hay límite, hay asíntota vertical en x igual a menos 1. Pero fíjense qué pasa cuando yo hago el límite cuando x tiende a menos 1. Si yo pongo menos 1, acá me va a dar 0 y acá abajo me va a dar 0. O sea, me queda una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Si yo factorizo como hice antes y simplifico, lo que voy a tener entonces es el límite cuando x tiende a menos 1 de lo mismo que tenía antes, 1 sobre x menos 1. Pero ahora cuando yo reemplace acá, me va a quedar menos 1 menos 1 me va a quedar menos 2, o sea, me va a quedar 1 sobre menos 2. Eso no es infinito como en este caso, y por lo tanto acá no hay asíntota vertical en x igual a menos 1. Es importante esto porque a menudo pensamos que todos los valores que hagan 0 el denominador van a ser una asíntota. No, hay que evaluar los límites en cada uno de esos puntos, en el 1 y en el menos 1, y ver si todo tiene asíntota o solo algunos, o puede resultar el caso que ninguno tenga asíntota. Entonces, así calculamos las asíntotas verticales, tomando del denominador los valores que no pertenecen al dominio, calculando los límites en esos puntos. Si los límites me dan infinito, hay asíntota vertical en ese valor de x.
Y si el límite no me da infinito, no hay asíntota vertical en ese valor de x. Pasemos entonces a la asíntota vertical. La asíntota vertical es una recta, pasemos a la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es una recta de ecuación y igual a b, es decir, es una recta obviamente horizontal. Recuerden, esto lo habíamos visto en una función exponencial. Por ejemplo, si yo tuviera una función 2 a la x más 3, bueno, tenemos una asíntota horizontal en 3 porque está desplazado 3 unidades, ¿sí? Insisto, lo vimos tanto en la exponencial como en la logarítmica. Acá tenemos otro caso de otra asíntota horizontal. Fíjense, ustedes me podrían decir que sin que yo se lo diga, pero básicamente esta función tiene acá lo vemos, en esta zona una asíntota, o sea, la función no toma el valor y igual a 2, ¿sí? Entonces, si el límite cuando x tiende a infinito de una función me da b, decimos que hay una asíntota horizontal en y igual a b. O sea, ¿cómo hacemos para calcular las asíntotas horizontales? Tomamos la función, le aplicamos límite cuando x tiende a infinito. Si ese límite me da un número, quiere decir que la función en el infinito tiende a ese valor, ya sea para más infinito o para menos infinito. Fíjense que acá es para menos infinito la función tiende a un valor. En cambio, para más infinito la función tiende al infinito. Bien, tomemos ejemplo. Tenemos una función 1 sobre x más 2 y queremos calcular la asíntota horizontal. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Recuerden que como es una suma la podemos separar. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x y el límite cuando x tiende a infinito de 2. Fíjense que si pongo infinito acá me va a quedar 1 sobre infinito, eso tiende a 0. Y el límite cuando x tiende a infinito del número 2 sigue siendo el 2, ¿sí? Por lo tanto el resultado es 2. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es una función que tiene una asíntota horizontal en y igual a 2, ¿sí? Y es ni más ni menos que la función que dibujamos recién. Esta función 1 sobre x más 2 es esta que está acá y su límite está, y su asíntota vertical, su asíntota horizontal está en y igual a 2, ¿sí? Recuerden. ¿Cómo llegamos a esto? Haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función y me da un número. Vemos otro ejemplo. Supongamos que quiero calcular la asíntota horizontal de esta función. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es aplicar límite cuando x tiende a infinito. Como ya hemos aprendido antes, nos quedamos con el término de mayor grado arriba y abajo. Luego simplifico y finalmente me queda como resultado 3. Como me dio 3 de resultado, quiere decir que hay una asíntota vertical en y igual a 3. Y de hecho, si grafican con el simulador, van a observar que la función no toma el valor y igual a 3. ¿Sí? Lo pueden hacer con el simulador, pueden graficar todas estas funciones y ver todo esto. De hecho, nosotros lo hicimos con el simulador y lo que están viendo es eso. Bien, y yo les había dicho que había una asíntota que hasta ahora no conocían, que es la asíntota oblicua, ¿sí? Es la asíntota que vamos a tratar acá. Es una asíntota que no es ni igual a b ni x igual a a. Es una recta que tiene pendiente y ordenada al origen, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el dibujo de una función que tiene una asíntota oblicua. Fíjense que la asíntota oblicua en este caso es de ecuación y igual a x. O podemos tener esta otra función que tiene otra asíntota oblicua cuya ecuación es 2x menos 2, ¿sí? Pueden observar que la función no toca esa recta, ¿sí? Bien, básicamente, para que exista una asíntota oblicua, el grado del numerador debe ser un grado mayor que el del denominador. Solo uno, ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de la asíntota oblicua. Como hemos visto, la asíntota oblicua tiene una pendiente y una ordenada al origen. Bueno, existe una fórmula para calcular la pendiente. Acá la tenemos, m, es el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Y b, que es la ordenada al origen, es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m, que lo calculamos antes, por x. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. Tomemos este ejemplo. Vamos a calcular primero m, por lo tanto tenemos que hacer
el límite cuando x tiende a infinito de esta función dividido x. Dividir en x es lo mismo que multiplicar el denominador por x. Entonces acá directamente pusimos x cuadrado. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito. Me tengo que quedar con el término de mayor grado. Me voy a quedar con x cuadrado arriba y abajo, se va a simplificar y entonces me va a dar que esto vale 1. Por lo tanto, la pendiente vale 1. Ahora voy a proceder a calcular la ordenada al origen. Sí, me deja avanzar. Bueno, se puso difícil. Vamos a ver si podemos avanzar. Ahí. Vamos a calcular la ordenada al origen. Dijimos que vamos a aplicar esta fórmula. Es el límite cuando x tiende a infinito de la función, ¿sí? X cuadrado más 1 sobre x, menos la pendiente que vale 1 por x. Cuando tengamos un límite de esta forma, ¿sí? Si nosotros aplicamos la regla de la resta de límites, nos va a quedar infinito menos infinito. O sea que no nos sirve, porque infinito menos infinito no sabemos cuál infinito es más grande. Entonces, siempre que tengan una fracción, tienen que sacar como un denominador y convertirlo de tal manera que me quede un polinomio arriba y un polinomio abajo, para que cuando aplique el límite que tiende a infinito me quede con el de mayor grado arriba y el de mayor grado abajo, ¿sí? Siempre que tenga una suma o resta de fracción, lo vamos a hacer de ese modo, sobre todo si lo que tengo es un límite tendiendo a infinito. Entonces lo que yo voy a hacer, saco el x de factor de común denominador, me queda x cuadrado más 1 menos 1 por x, y por x me queda x cuadrado. Bueno, los x cuadrados se van y lo que me va a quedar es límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. ¿Y cuánto da eso? 0. Porque si yo defino, si el denominador es muy chiquito, entonces 1 sobre algo muy grande me va a dar 0. Por lo tanto, la ordenada del origen vale 0 y la pendiente vale 1, y puedo escribir la ecuación de la asíntota oblicua. En este caso, la asíntota oblicua es de ecuación y igual a x. Y se corresponde con esta función, el primer ejemplo que habíamos visto. Y vamos a ver el segundo ejemplo, donde la ordenada del origen no vale 0, ¿sí? Entonces, tomemos esta función y de nuevo vamos a aplicar la fórmula para calcular la pendiente, perdón. Entonces, la fórmula para calcular la pendiente es el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Lo tenemos acá, la función dividido x. Voy a hacer distributivo ese x, y entonces va a quedar abajo x cuadrado más x. Como es un límite tendiendo a infinito, me voy a quedar con los términos de mayor grado arriba y abajo. Finalmente voy a simplificar y el resultado me da 2. Quiere decir que la pendiente vale 2. Ahora voy a aplicar la fórmula de ordenada al origen. La de ordenada al origen, recuerde que es la función menos la pendiente por x. Hemos dicho que para hacer este tipo de límite vamos a sacar como un denominador que es x más 1, y entonces me va a quedar 2x cuadrado menos 2x por x más 1. Si distribuimos, ¿sí?, me va a quedar 2x cuadrado menos 2x cuadrado menos 2x sobre x más 1. Simplificamos, ¿sí?, y entonces me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de menos 2x sobre x más 1. Bien, como es límite tendiendo a infinito, me voy a quedar con el término de mayor grado arriba y abajo. Entonces me va a quedar menos 2x arriba y abajo me va a quedar x, y voy a simplificar. Y cuando simplifico, el resultado es, menos 2, ¿sí? Y entonces puedo escribir la ecuación de la asíntota como la pendiente, que es 2, 2x menos 2, que es la ordenada al origen. Y es justamente esta gráfica que tienen acá, tiene esa ecuación, 2x menos 2. Bueno, espero que hayan entendido. Seguramente en la medida que lo copien ustedes y lo vayan haciendo paso a paso, lo van a poder ir entendiendo y después lo van a poder reproducir en los ejercicios. Desde ya, muchas gracias.